Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. Monseñor Fulton Sheen dijo hace más de 70 años que Satanás establecerá una contraiglesia que será la mona de la Iglesia Católica. Tendrá todas las notas y características de la Iglesia, pero a la inversa, y vaciada de su contenido divino. Estamos viviendo en los días del Apocalipsis, dijo, los últimos años de nuestra era. Las dos grandes fuerzas, el cuerpo místico de Cristo y el cuerpo místico del Anticristo, están empezando a trazar sus líneas de batalla para una lucha colosal. El falso profeta tendrá una religión sin cruz, una religión que no piensa en el mundo futuro, una religión que intentará destruir la religión. Habrá una iglesia falsa, la iglesia de Cristo, la iglesia católica será una cosa, y el falso profeta creará otra distinta. La iglesia falsa será mundana, ecuménica y mundial. Será una federación de iglesias y religiones, formando algún tipo de asociación global, un parlamento mundial de iglesias. Rechazará cualquier contenido divino, será el cuerpo místico del Anticristo. El cuerpo místico de Cristo, en la tierra, tendrá su Judas Iscariote, que será el falso profeta. Satanás lo va a reclutar de entre nuestros obispos. El Anticristo no se llamará a sí mismo. De otra manera, no tendría seguidores. Él establecerá una contraiglesia que será la mona de la iglesia, como él, el diablo, es el mono de Dios. Ella tendrá todas las notas y características de la iglesia, pero a la inversa, y vaciada de su contenido divino. Será el cuerpo místico del Anticristo, que en lo externo se parecerá al cuerpo místico de Cristo. Solo aquellos que viven por la fe realmente saben lo que está ocurriendo en el mundo. Las grandes masas sin fe son inconscientes de los procesos destructivos que están sucediendo, porque han perdido la visión de las alturas de las cuales cayeron. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras, tralala, vamos a contar mentiras. Se están cumpliendo 10 años del día que usted fue ungido papa. Me gustaría saber si tiene recuerdos de ese día, qué es lo que primero le viene a la memoria. Sí, quise recordar varias veces lo que pasó ahí. Realmente yo no me di cuenta de lo que iba a pasar. Como usted no tenía votos, sí, muchos tenían votos ahí. Pero está en el conclave está el fenómeno de los votos depósito. A veces uno no sabe a quién votar y entonces espera un poco y se los da a uno que no va a salir a ver cómo va la cosa. Es todo Yo a la mañana me vine tranquilo aquí, a mediodía, y algunos me hicieron chistes, de paso que no los entendí. Incluso me metieron con algunos de los obispos de Centro Europa, me decían, venga, eminencia, que nos cuenta de Latinoamérica, me tomaron examen. Y estaba en la luna. Un cardenal viene corriendo de atrás y me dice, un minutito, por favor, ¿es verdad que a usted le sacaron un pulmón? Dije, no, me sacaron el lóbulo superior derecho, porque tenía quistes. Ah, ¿y esto cuándo fue? Y yo le dije en el año 57. Y dijo, estas maniobras de último momento, y se dio vuelta. Y ahí me avivé. Ahí me di cuenta que había campaña a favor y campaña en contra. Pues fui, dormí la siesta tranquilo. Y otro recuerdo interesante es que cuando llegué, esto es lo que dirían los psicólogos, el inconsciente deshonesto, antes de entrar a la Sistina, me encontré con el cardenal Ravasi. Empezamos a caminar en el hall grande antes de la Sistina. Y le dije, usted sabe que yo para mis clases de sapienciales usaba, ahora no las doy más, sus libros. Y le empecé a explicar, y empezamos a hablar de los libros sapienciales. Y nos pusimos en órbita los dos, hasta que sentimos un grito, y dice, ¿ustedes van a entrar o no? Porque voy a cerrar la puerta. Entonces, son cosas que uno no más maneja. Fue muy diferente. El comediante Bergoglio es para tomárselo a risa, pero no es ninguna broma lo que está haciendo con la Iglesia Católica. El daño que hizo en su día, pues
animando y casi obligando en el Vaticano y a muchísima gente a ponerse el falso acto de amor con consecuencias nefastas. En fin, el daño de este personaje siniestro, este comediante, no tiene límites. Por eso, quizás es por lo que Monseñor Viganò ha resumido lo que está pasando desde el pasado 20 de mayo, en el cual Bergoglio habló a puerta cerrada a los obispos italianos y les dijo que ya había demasiados seminaristas con tendencias de gustarle hombres y demás en los seminarios y que tenían que cerrarles las puertas, que ya estaba bien y tal, en una de sus tácticas masónicas típicas, que luego lo vamos a explicar. Pues como digo, Monseñor Viganò decía que Bergoglio tiene 3 objetivos, en conclusión de todo lo que ha pasado en estos casi 20 días. Destruir el sacerdocio, eso es el primero. En segundo lugar, normalizar estas relaciones sexuales entre hombres con hombres, que es un pecado que clama al cielo según el catecismo de Juan Pablo II. Llama la atención que todavía no se haya atrevido a cambiar el catecismo en ese punto. Y en tercer lugar, completar la obra de infiltración y corrupción del clero a través de ese pecado que clama al cielo de las relaciones sexuales entre hombres con hombres, y no solo entre adultos, sino con menores. Estos 3 puntos son los que define, según Monseñor Viganò, los objetivos de Jorge Mario Bergoglio. Como pueden ver, no es para echarse a reír, es para echarse a temblar, pero es la realidad. La realidad que, como digo, inició el 20 de mayo con esas declaraciones que fueron filtradas a la prensa de Bergoglio a los obispos italianos, que podrían llamar la atención, pero que no tienen que llamar la atención a nadie, porque fijaos lo que dice la Iglesia Católica en 2005, refrendado por el Papa Benedicto XVI, que dice así, en relación a que la Iglesia no puede admitir al seminario y a las órdenes sagradas a quienes, en primer lugar, practiquen las relaciones sexuales hombre con hombre, a quien presente ese tipo de tendencias de una manera profundamente arraigada, y en tercer lugar a quien sostenga o promueva ese tipo de cultura. Esto lo dice un documento que la Congregación para la Educación Católica aprobó, como decimos, en tiempos del Papa Benedicto XVI, y que el propio Bergoglio refrendó en el año 2016. No había muerto Benedicto, todavía en el 2016 su perfil era más gris, no era tan descarado como ahora, aunque siempre ha sido descarado al fin y al cabo, para mostrar que él no sigue a Cristo, él sigue la agenda globalista satánica. En fin, han sido muchas cosas las que han pasado en estas casi 3 semanas desde que se filtraron esas, como por ejemplo el 25 de mayo, esas personas que actuaron en el Día Mundial de la Infancia del falso Papa Francisco, un travesti y un cómico blasfemo, el cómico blasfemo que se abrazó y besó con Bergoglio y que llegó a decir que entre los niños allí presentes podía haber una papisa, una mujer papisa. En fin, es muy descarado todo este apoyo de Bergoglio con estas estrategias. Esto lo explica de la siguiente forma Monseñor Viganò. Dice: las malas palabras utilizadas sobre la presencia de personas que practican el sexo con hombres en los seminarios son parte de su dialéctica marxista y hegeliana, es decir, masónica, al fin y al cabo, donde la quimera del nuevo orden proviene del caos, de la revolución permanente, que es lo que le gusta a Bergoglio. Hagan lío, una revolución, un caos constante. La revolución permanente, táctica masónica constante de todo tipo que utiliza Bergoglio, agenda muy bien calculada y seguida. El objetivo, por tanto, es normalizar, como hemos dicho, ese pecado que clama al cielo y toda clase de perversión sexual, tanto entre los laicos como entre el clero. Esto dice Monseñor Viganò, y concluye: destruir el sacerdocio mismo y promover la transición sinodal de la misa a celebraciones sin sacerdote. También podemos preguntarnos, ¿con avatares de inteligencia artificial? También, porque a lo mejor para eso ha fichado Bergoglio al gurú de la inteligencia artificial que trabajaba en Google. Pues todo es posible para Bergoglio, todo vale, todo vale. Sus obsesivas denuncias del clericalismo, dice Viganò, encarnan sus peores defectos, hacen manifiesta su aversión al corazón de nuestra fe, porque donde no hay sacerdotes no hay misa, y si faltan misas, pues las infinitas gracias del sacrificio de Cristo también van a faltar. No es casualidad que Bergoglio ya no celebre misa, si es que alguna vez ha celebrado misa, porque si él fue ordenado inválidamente sacerdote, sus supuestas misas no dejan de ser eso, puro teatro, puro engaño. Lo que hemos dicho antes, es un comediante, pura comedia.
Dice Monseñor Viganó, al mismo tiempo dice en una carta a un hombre que practica sexo con otros hombres, que fue expulsado del seminario por este motivo: sigue adelante con tu vocación, sigue, en la Iglesia caben todos. El resultado, dice Viganó, es desacreditar y deslegitimar el papado, la Iglesia, el sacerdocio, en una síntesis que pone de manifiesto la absoluta corrupción mental y moral de este usurpador, acompañada del silencio cómplice de la jerarquía y el escándalo de los fieles. Esta es la realidad, que por fin parece ser que Monseñor Viganó se ha dado cuenta, ya dice claramente que es un usurpador, que no es realmente papa, y le faltaría... Bueno, pues esto es lo que tenemos con Bergoglio. Mientras tanto, muchos blanqueadores. En el programa de hoy vamos a hablar de los blanqueadores, tanto obispos como sacerdotes como seglares, que hacen muchísimo daño, lamentablemente, a la Iglesia, porque se comen el cebo que Bergoglio les da, el anzuelo se lo tragan hasta el fondo, con las estrategias masónicas de Bergoglio, las consolidan, las apuntalan al quedarse con esas partes engañadoras de esas estrategias y hacer creer en esos dobles discursos, en esas estrategias de solver coágula, en lo que quiera que hace, en esa transferencia de culpa que hace Bergoglio. En todas sus estrategias masónicas llegan los blanqueadores, agarran esos discursos, esos momentos, y a los católicos confundidos o que están dubitativos les confirman en el error. Les apuntalan en hacer creer que Bergoglio es ortodoxo, que no es tan malo como parece y que realmente es el Papa Francisco y que hay que obedecerlo, que hay que estar tranquilos, etcétera, etcétera. Gravísimo lo que hacen estos blanqueadores, lo vamos a contar en este programa de hoy. En definitiva, bueno, pues nosotros vamos a seguir denunciando a este infiltrado, como lo ha dicho de alguna forma Monseñor Viganó. Bergoglio es un infiltrado, aunque nos acusa a los demás de infiltrados, a los que defendemos la verdad nos acusa de nosotros ser los infiltrados. En su estrategia de transferencia de culpa es descaradísimo el modus operandi de Bergoglio. A estas alturas no ve el que no quiere. Y bueno, si nos odian por decir la verdad, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo: todos os odiarán por mi causa, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es, y la misma verdad lo exige, y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad, aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua, Sermones 1.332. Sepa Jorge Mario Bergoglio que mientras haya un solo católico usted tendrá que escuchar la verdad, y sabrá que no podrá ocultarse con sus engaños y mentiras. A los blanqueadores de Jorge Mario Bergoglio, ya sean seglares, sacerdotes u obispos, que lo justifican siempre e impiden que la gente despierte y vea el engaño masivo del gran impostor, se les aplicará el versículo: quien no recoge conmigo desparrama, y es constatable que no recogen ovejas para Cristo ni grano para sus graneros, porque siguen al pastor necio y ayudan al sembrador de cizaña. Son los peces malos que ahora están en la misma red que los peces buenos, porque aún compartimos la Santa Misa, pero serán echados fuera. El pescador no los querrá. Hacen como Poncio Pilato, que trató de ser justo sin enfrentar a los injustos, y eso es imposible. Al final, el resultado fue que pasó a la posteridad como el juez injusto que mandó crucificar a Cristo, por mucho que se hubiera lavado las manos. Dos caras, una sola verdad. El pasado 2 de mayo de este año 2024, un grupo de 17 académicos y activistas católicos, gente muy preparada, publicaba una extensa declaración, cuyo único error era considerar que Jorge Mario Bergoglio hubiera sido alguna vez papa, en la cual acusan a este personaje con mucha contundencia de haber cometido actos criminales gravemente perjudiciales para la Iglesia y para las almas, de manera constante, demostrando que rechaza la fe católica y que ha trabajado para destruir la fe de otros católicos. Los fieles tienen derecho a esperar que sus pastores creyentes los protejan de dichos ataques, dice dicho comunicado, y añaden: estos pastores tienen el deber ante Dios de protegerlos, y el incumplimiento de este deber les acarreará el castigo eterno. Es un error y un pecado que los obispos y cardenales fieles no hagan nada. Y es que, señores, los perros mudos se están haciendo cómplices y encubridores de este gran engaño masivo convertido en un circo donde las estrategias masónicas del infiltrado campan a sus anchas con todo descaro.
¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? En general, uno de estos tipos que condena es un incoherente, tiene algo adentro. Entonces se libera condenando a los otros, cuando tendría que agachar la cabeza y mirar su culpa. Pero el día que la iglesia... Ponerte constantemente por encima de la palabra de Dios, desafiando constantemente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es acaso vivir para condenar? Alentar, provocar y permitir con Amoris Laetitia que coman y beban su propia condenación el que fuera presidente de Argentina, Alberto Fernández, con su pareja en adulterio, ¿no es vivir para condenar? Cerrar los templos y acabar con el Triduo Pascual la Semana Santa de 2020, impidiendo a los fieles recibir los sacramentos y acusando Bergoglio con insultos chabacanos a los sacerdotes fieles y valientes que sí atendieron a los moribundos, dándoles la extrema unción, confesándoles y abriendo sus parroquias a sus feligreses, a pesar del abuso injustificado de Bergoglio y de sus obispos arrastrados, ¿no es vivir para condenar? Bendecir a una pareja que vive en adulterio, en pecado mortal, ilusionándoles falsamente, ¿no es acaso vivir para condenar? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? Despreciar la doctrina bimilenaria de la Iglesia Católica atreviéndose a cambiar el catecismo sin poder apoyarse usted en nadie más que en usted mismo. Meter una bomba atómica que puede derrumbar toda la enseñanza moral de la Iglesia Católica a través de Amoris Laetitia, romper de manera oficial la Iglesia Católica desde el 5 de junio de 2017 al elevar acta apostólica sedis la herética interpretación de los obispos argentinos sobre Amoris Laetitia y rematar elevando a magisterio la oficialización del pecado con fiducia supplicans, ¿no es acaso vivir para condenar? O diferente tem que ser uma riqueza, tem que ser entendido como uma riqueza. Católicos, não católicos, com religião, sem religião, com fé e sem fé. E primeiro entendam que é uma riqueza esta diversidade. Nós não queremos converter os jovens a Cristo, nem à Igreja Católica, nem nada disso, absolutamente. Su obispo acólito de la Agenda 2030 ha sido rotundo. No quieren ustedes convertir a los jóvenes a Cristo y al verdadero Evangelio, pero sí a la fraternidad masónica del Fratelli Tutti, con el engaño de que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, el Señor avisó que hay quienes tienen por padre al diablo. Ustedes engañan con descaro, promueven una salvación sin Cristo. ¿Eso no es acaso vivir para condenar? El Señor le preguntó a sus discípulos, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y San Pedro fue quien acertó, quien dio con la respuesta adecuada. Ahora la pregunta sería, ¿y vosotros, los fieles, los católicos, quién decís que es Jorge Bergoglio? Y solamente hay dos respuestas posibles: que Jorge Bergoglio sí es el Papa o que Jorge Bergoglio no es el Papa. La respuesta correcta es la segunda, que no es el Papa, un no mayúsculo. Y hay 4 caminos para concluir con esa respuesta negativa: el camino canónico, el camino sacramental, porque Jorge Bergoglio nunca se ha demostrado que haya recibido el diaconado y en consecuencia, basándonos en los mensajes de la Virgen, su ordenación sacerdotal es inválida, es seglar. El tercer camino sería
aquel que dice que por sus frutos los conoceréis, cuántas herejías, blasfemias, errores magisteriales. Y el cuarto camino sería el que marcan las profecías públicas y privado-públicas que se cumplen simultáneamente a estos signos de los tiempos que vivimos y que nos van mostrando y nos adentran ya no en el fin del mundo, sino en el fin de un mundo, de este mundo que ya termina. Estamos en el final de los últimos tiempos. Bueno, la situación del mundo y la situación jurídico-canónica de la Iglesia son irreversibles. El punto de irreversibilidad fue la Semana Santa del año 2020. El mundo despreció el sacrificio redentor de Cristo y se plegó a las directrices políticas y médicas del mundo, cuyo príncipe es Satanás. 7 años había concedido la paciencia de Dios desde el golpe de estado sufrido por su vicario en marzo del 2013. Y sucedió que en el año 2020, en marzo, ya se formó la niebla, como nos dijo la Virgen pura y dolorosa. La niebla es una situación de miseria espiritual generalizada que produce un derrumbamiento físico y moral de los pueblos. Bueno, pues con esa formación de la niebla comenzó el tiempo de descuento hasta el aviso. Y en el aviso se va a llevar una buena sacudida estructural todo el mundo, como dice la Sagrada Escritura. Han transcurrido 4 años desde aquella Semana Santa del año 2020 y los católicos estamos siendo probados de forma exigente, aunque la mayoría no son conscientes de ello ni tampoco se dan por aludidos. ¿En qué consiste esta prueba de fe? Pues básicamente consiste en defender a nuestra Madre, la Santa Iglesia Católica, de los secuestradores, maltratadores y destructores que la gobiernan. Aquí hablo de la responsabilidad de los católicos, porque en este escenario de combate espiritual hay 2 elementos fundamentales que son específicamente católicos: el papado y la Santísima Virgen María, cuyas acciones son imprescindibles para obtener el conocimiento necesario que permite actuar. Hay que estar pendientes de ambos bandos, uno para bien y otro para mal. La Virgen y la Iglesia falsa oficial son bandos diversos y adversos, son opuestos. Esto es una cita tomada de La Ciudad de Dios, del obispo africano San Agustín. Bandos adversos y diversos, porque dice lo contrario uno del otro. Ambos, la Virgen y Bergoglio, son heraldos del Evangelio y del antievangelio, cada uno de una parte. Dejar a los judíos en el error de la antigua alianza sin invitar a la conversión de la nueva y eterna alianza de Jesucristo. Traicionar reiteradamente a la Iglesia martirial china, entregándola al partido ateo comunista chino, firmando un acuerdo secreto que se negó a firmar el Papa Benedicto XVI, y negándose usted a contestar las dubias del cardenal Zen, quien calificó dicho acuerdo como una total traición a la Iglesia catacumbal. ¿No es acaso embriagarse con la sangre de los mártires y de los santos, fieles católicos chinos, y vivir para condenar? Abrir las puertas a la diosa Pachamama, representación de demonios, embarazada del Anticristo, en los jardines del Vaticano y en los templos de Roma, y rendirle culto de adoración idolátrico, el pecado más grave que se puede cometer, yendo contra lo más sagrado de las enseñanzas bíblicas, provocando una repulsión total en Dios que aborrece esas prácticas demoníacas, e insistir usted en ello, justificándolo una y otra vez, siendo un sacrilegio y una puñalada en el corazón de Cristo, ¿no es acaso vivir para condenar? Decir con descaro y con sorna que a usted le da igual cómo se eduque a los niños, solo le importa que le den de comer, que da igual la religión con la que se les enseñe o que sea un ateo quien le enseñe.
despreciando una vez más la palabra de Dios que nos ordena seguir las huellas del Maestro y dar la doctrina que salva y libera de las tinieblas del error. ¿No es acaso vivir para condenar? Jugar y jugar y jugar el juego del hacer lío y de practicar la confusión en grado máximo en todo momento y con los temas más importantes que afectan a nuestra salvación eterna, despreciando que quien no practica el evangélico sí, sí, no, no, se va al terreno del maligno con la coartada de la sinodalidad que sólo esconde la herejía del conciliarismo, eso que usted tanto hace y promueve con sus tácticas masónicas constantes, ¿no es vivir para condenar? Llamar obra del diablo a la cadena de televisión de Madre Angélica por atreverse a plantarle cara a usted, que es precisamente quien está haciendo la obra del diablo y no la de Jesucristo, tratando así usted de confundir como siempre con la transferencia de culpa, ¿no es acaso vivir para condenar a los ingenuos, a los incautos y a los ciegos voluntarios? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? Tener alergia a arrodillarse ante Jesús Eucaristía, como le pasó siempre a usted. Ha preferido arrodillarse ante los hombres, ya sean protestantes evangélicos a los que usted pide que le impongan las manos en los templos protestantes y ante los políticos de turno. ¿No es acaso un signo clarísimo de su pertenencia al espíritu satánico que odia a Jesús Eucaristía y a quien usted desafía constantemente dando un pésimo ejemplo que contrasta con cualquier verdadero papa? ¿No es acaso vivir para condenar? Promover hasta la saciedad la falsa devoción de la de Satanudos, a quien usted quiere atar como sea a la gente, que es una devoción sin mariofanía y sin mensaje alguno, con claros tintes ocultistas, y que su espíritu es de solucionadora como el que traerá el anticristo, y a la vez tratar de callar a las verdaderas mariofanías que nos explican la realidad apocalíptica que vivimos en la Iglesia actual sumergida en el tercer secreto de Fátima, ¿no es acaso vivir para condenar a los fieles en el engaño y la ignorancia? Colaborar activamente y con entusiasmo con la casa abrahámica, donde se diluye la fe de la Iglesia católica en un templo sin cruz y se pone la religión católica al mismo nivel que las que no reconocen a Jesucristo, único Salvador del hombre, a quien usted despreció en sus discursos en Abu Dhabi. ¿No es vivir para condenar al ignorar al único camino, verdad y vida, pues sin Cristo no tenemos tampoco al Padre? Apoyar y liderar la Agenda 2030 desde el inicio de su falso pontificado, con todo tipo de gestos, nombramientos, actos y palabras, al punto de decir que dicha agenda es un signo de esperanza para la humanidad, siendo que es el peligro más grande que ha tenido la historia de la Iglesia en su existir, peligro para creyentes e incluso para no creyentes, pues es la agenda del anticristo. ¿No es acaso vivir para condenar? Acoger en el Vaticano constantemente a gente trans y que vive confundida y en oposición a las enseñanzas bimilenarias de la fe y moral de la Iglesia, enseñanzas que usted obviamente está pervirtiendo con todo descaro, pues usted trae un evangelio diferente, sea anatema. Gentes a las que usted acoge, sí, pero sin corregirlas, ni enseñarles la verdad que la revelación divina avalada por los santos nos dejó como luz y salvación. Usted lo que hace es confundirlas y confirmarlas en el pecado. ¿No es acaso vivir para condenar? Mostrar una y otra vez hasta la saciedad por parte de usted gestos y saludos ocultistas para señalar su pertenencia a sociedades secretas que no son de Dios y sí enemigas de la Iglesia, algo condenado por muchos papas, promoviendo por su parte un indiferentismo religioso, naturalismo contrario a la sobrenaturalidad, apatía por defender la única verdad frente a los que no creen en el Evangelio, mostrar un gusto por los símbolos de brujería como la Wicca, que es típica de brujos y de brujas, algo incompatible con el catolicismo. ¿No es vivir para condenar? Esa gente son infiltrados.
Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? Proteger a sacerdotes con pasado oscuro, incluso darles un puesto en el Vaticano, para luego ser finalmente condenados por la justicia argentina. Alentar a abortistas y agasajarlas, premiar y hacer que asciendan a puestos de mando los herejes y promotores de lo rosa, y condenar, sin embargo, a los que son fieles a la fe y la moral católica, despreciando sin contestar dubia sus infernales documentos magisteriales, ¿no es vivir para condenar? Poner en el dicasterio de la fe antiguo santo oficio a un contrastado heterodoxo de la doctrina católica, si no hereje consumado como Tucho Fernández, experto pornógrafo, es una declaración de intenciones de Bergoglio que se confirma con sus propias palabras cuando le dijo que no persiguiera los errores doctrinales. De vos espero algo sin duda muy diferente. ¿No es eso vivir para condenar? Andrea. Grazie, io vi dedico a tutti e voi pregate per me. Grazie, Santità. Grazie Papa Francesco. Grazie, noi preghiamo sicuramente per lei, ma lei non ha bisogno, lei è già un santo. Ah, ma Dio mio. Sì, veramente, è nel nostro cuore. Io 2 volte che forse ci troveremo nell'inferno, Guardi, penso proprio per lei, no, noi sì, magari, in questo periodo. Y así podríamos seguir y seguir y seguir sin parar poniendo ejemplos de cómo Jorge Mario Bergoglio vive para condenar a creyentes y no creyentes, al traer y promover un falso evangelio, por lo que con toda la autoridad que nos da la palabra de Dios, te decimos, Jorge Mario Bergoglio, seas anatema, arrepiéntete de una vez, o acabarás ciertamente en el infierno eterno, tú y muchos a los que arrastras, y no cejan de decir que a pesar de todo están en comunión contigo, pobres infelices, hipnotizados por su apego a sí mismos, a Bergoglio con su disfraz y poderes preternaturales. Los males que estamos desenmascarando, el de los pastores devenidos en lobos, el de los religiosos convertidos en mercenarios, el de la abominación de la desolación y el de la casa de Dios demudada en madriguera, están previstos y enunciados explícitamente en las Sagradas Escrituras y advertidos de modo específico por Jesucristo. Asombrarse es desconocer la trama de la revelación. Cerrar los ojos es ocultar el sentido parusíaco de los tiempos. Callar es flojedad de ánimo y fuga del compromiso militante. Pero acusar de desubicado o de soberbio al simple fiel que se atreve a llamar a los inicuos por sus nombres y sus fechorías es redondamente un acto de pura ruindad. Profesor don Antonio Caponeto en su obra La Iglesia traicionada. Entonces, llegados a este punto, pues nos encontramos con 4 tipos de católicos, y aquí es donde vamos a ver cuáles son los blanqueadores a los que nos referimos, para que dejen de serlo, para que se olviden del bote de pintura blanca y de la brocha y del sepulcro y comiencen a trabajar en la viña del Señor. Bueno, el primer grupo de católicos serían los indiferentes, los que no dicen nada, bien porque son sarmientos secos, católicos de cartelito, como decía Castellani, o bien porque son perros mudos. Ese grupo obra mal, por omisión. El segundo grupo son aquellos que son del bando de Bergoglio de una forma declarada, porque son oficialistas. Estos dedican tiempo y esfuerzos a defender a Bergoglio y a hacerle caso, y no le dedican tiempo a la Virgen, a conocer sus mensajes, sus profecías, aunque ellos digan que aman y creen en la Virgen, pero sus obras constatan lo contrario. El tercer grupo sería aquel al que tratamos de pertenecer nosotros. Tratamos de estar en el bando de la Virgen, de hacer una completa consagración a su Inmaculado Corazón, y nosotros hacemos lo contrario que los anteriores. Es decir, tratamos de luchar activamente con nuestros defectos. Bueno, y ahora vamos a
al grupo de los blanqueadores, el cuarto, que son oficialistas y no denuncian que la cátedra de San Pedro está tomada por el enemigo. Es decir, estos sí tienen también a Bergoglio por papa, aunque lo critiquen y digan que es malo. Y también se caracteriza este grupo de blanqueadores por predicar ortodoxia, buena doctrina, y así se afanan por presentar un campo de batalla compuesto por el actual papado y por la Virgen, como si ambos fueran del mismo equipo, todos mezclados, porque para ellos no hay batalla realmente entre estos bandos. Y todos son miembros del mismo ejército y los enemigos están fuera. Los enemigos son los clásicos, demonio, mundo y carne, pero ellos no admiten que el enemigo se haya disfrazado de ángel de luz. Bueno, estos son los peores. ¿Por qué? Pareciera que los peores son los bergoglianos acérrimos. No, yo creo que estos son peores, porque estos se dirigen a un público que va buscando la verdad y se encuentra este guiso con ingredientes buenos y dañinos mezclados. Son los blanqueadores del sepulcro lleno de gusanos, que son las herejías, las blasfemias y la contaminación del depósito de la fe, que está llevando a cabo esta falsa iglesia secuestrada y ocupada, con K de ocupa. Los ocupas son los que toman posesión de una casa que no es suya. ¿Por qué hacen esto? A ver, bueno, la respuesta es porque se aman más a sí mismos que a la verdad. Eso yo se lo he dicho a más de un cura. Tú te amas más a ti mismo que a la verdad. Y ya sabemos que en el Evangelio está esta frase. Y tendrá unas consecuencias negativas, por supuesto. Han tenido tiempo más que de sobra, 11 años, y han dispuesto de un fácil acceso gratuito a la verdad sin tener que viajar, ni exponerse, ni tener que dar explicaciones públicamente de que estaban buscando la verdad, que se puede encontrar básicamente en Internet. Hoy día es la forma de evangelizar, no como los testigos de Jehová, que llaman al timbre y nunca les abre nadie. Y hay un chiste por ahí, bueno, lo voy a contar. Llama a un testigo de Jehová, le abre la puerta y dice: ¿quién es? Testigo de Jehová. Pase, pase. Y entra y le dice el dueño de la casa: ¿y ahora qué? Y responde el testigo de Jehová: no sé, porque como es la primera vez que me abren. Cerrando este paréntesis que no estaba ni escrito. Nosotros tenemos que evangelizar por Internet. Entonces, hay muchos que buscan la verdad porque la situación real huele a podrido y es tóxica y venenosa. A ver, también tenemos que evangelizar cara a cara, ¿no? En las parroquias, con la gente, por supuesto, pero de forma masiva por Internet. Yo no puedo cara a cara hablarle a miles de personas. Bueno, el Señor le dio dos instrucciones al Papa. Una, confirmar en la fe, y otra, apacentar al rebaño. Bueno, pues ninguna de las dos está haciendo esta falsa iglesia. Está perdiendo ovejas y está contaminando, le está dando malos pastos, está llevando al rebaño a cañadas plagadas de lobos que se meriendan a las pobres ovejas. Y los pocos que tratamos de pertenecer al grupo de la Virgen, pues les decimos que están ofendiendo gravemente a Dios, que van por un camino de perdición y que si no resuelven ya en su interior, hoy mejor que mañana, pues para cuando quieran creer será tarde, como dijo el Padre Pío refiriéndose a los mensajes de las niñas de Garabandal, y como dijo el niño Jesús en Umbe: para cuando quieran creer será tarde, llegará la noche y ya no se podrá trabajar. Bueno, y a lo mejor algunos de estos blanqueadores actúan así pensando: al final me confesaré y me salvaré. Bueno, eso sería un pecado de presunción contra el Espíritu Santo, y de Dios nadie se burla. Tratando de poner en práctica un plan para ganar ahora el aplauso del mundo, salvar su vida y ya más adelante cambiarse de vía como si fuera un tren y así ganar la gloria. Eso tiene muchas posibilidades de salir fatal y que terminen condenados, porque la Escritura dice que el árbol cae hacia el lado al cual está inclinado, generalmente, aunque el juicio corresponda únicamente a Dios. Forman una confusión mental a los que se dejan para que no puedan elaborar pensamientos propios ni aclaratorios de la situación que los rodea. O sea, eso es técnica de tortura mental. Eso así se llama. Es duro decirlo, pero eso es una tortura mental. Y bueno, eso es el tema de la mano de Revis. Bueno, la gente no se fija. O sea, ¿quién lo ha hecho? Tú y unos cuantos más. ¿A cuántas miles de personas ha podido llegar eso? De los cientos y cientos de millones, más de 1.500
500 millones de católicos que hay en el mundo. Entonces hay que tener compasión por ellos, pobrecillos. No se dan cuenta porque se agarran, insisto, un clavo ardiendo. A mí me da rabia la gente que sabe mucho, y eso, Arturo, tú y yo lo hemos hablado, ¿no? Que sabe muchísimo de profecía, toda la vida ha estado con las revelaciones privadas, las profecías de la Virgen, unas investigaciones de estas que van más allá de lo que suponemos, y resulta que se encuentran con el pastel delante de sus ojos y como si nada. No quieren creer, ni asumir, ni darse cuenta del momento que les ha tocado vivir. Para ellos eso no estaba escrito. Por tanto, vamos a hacer todo tipo de elucubraciones y cábalas para evitar pensar que efectivamente nos ha tocado vivir a nosotros los últimos tiempos, pero de verdad, con la apostasía instalada en el vértice de la Iglesia, o el engaño. Yo de verdad quiero creer que muchos no saben todas las diabluras y toda la confusión a que se está dando lugar con este hombre. Entonces, claro, se agarran un clavo ardiendo. Es que se agarran un clavo ardiendo. Si ellos sospechan de que sí ha podido recibir, que Martin, que es un niño mimado, tal, pues mira, dice esto, entonces no será para tanto. Pues no ven otras cosas de las que a lo mejor no tienen noticias. Yo por eso creo que hay que rezar mucho para que a la gente se le abran los ojos ahora y antes del aviso y en el aviso. Estoy seguro que la mayoría no sabe que en su audiencia, en su primera audiencia en Estados Unidos, única audiencia de personas privadas de Estados Unidos, recibió una pareja de homosexuales. Eso no lo saben los sacerdotes. Por eso hay que tener un poquito de compasión con la gente. Sabrán a lo mejor otras cosas que son más llamativas, como el apoyo a James Martin. Sabrán a lo mejor menos que ha nombrado una cantidad de obispos homosexualistas tremenda en Estados Unidos. Entonces nosotros, que tenemos la gracia de que lo sabemos, porque amamos a nuestra Santa Madre Iglesia y estamos en el día a día de lo que pasa en la Iglesia, pues nos indigna que una frasecita como esa pueda hacer emocionarse a alguno. Es que es increíble, pero tío, mira el otro platillo de la balanza. Que hay gente que lo sabe. Y entre los obispos hay la mayoría. La mayoría de ellos forman parte de esta confusión de torturas a mentes inocentes como los niños, como lo que hizo el fulano este, el demonio este, el domingo, que utiliza a los niños para hacerse la figura tierna. Y pobrecito el anciano en una sillita de ruedas, o sea, tiene una imagen de anciano desvalido que no le pega. Todo eso está preparado psicológicamente, todo eso está armado para mandar un mensaje completamente equívoco de lo que en realidad es él. Es como la Caperucita, que le dice al lobo, ¡ay, qué ojos más grandes tienes! ¡Ay, qué boca más grande tienes! Y era el lobo disfrazado. Claro que esto no es un cuento, esto es una dura realidad, pero que sordos y mudos no pueden razonar, si es que se les puede llamar así, porque muchos de ellos sí saben lo que están haciendo. Porque yo creo que la influencia maligna de ese personaje ha influenciado en la mente de muchos. De Orán. El arzobispo Vigano ha acusado a Bergoglio recientemente, en esta misma semana, de los mismos abusos que el cardenal McCarrick, el cual, por culpa de todos esos abusos, fue reducido a estado laical. No tuvo más remedio Bergoglio que hacerlo, aunque ya estaba excomulgado. El arzobispo Carlo María Vigano ha recurrido a las redes sociales para acusar a Bergoglio de cometer los mismos abusos que el notorio cardenal McCarrick, una acusación que, según él, le fue confiada personalmente por un exnovicio de Bergoglio. McCarrick, finalmente, ante la presión pública, fue reducido, como decimos, al estado laical, que confirma la pertenencia de Bergoglio al lobby rosa al que debe su nombramiento como falso papa. Vigano responde: la protección y ascensos otorgados a innumerables cardenales, obispos y sacerdotes corruptos y pervertidos.
Los autobuses de travestís invitados en varias ocasiones al Vaticano, audiencias privadas para parejas transexuales y homosexuales en concubinato, la escandalosa atención mediática de ese lobby que se ocupa de todos estos temas, otorgada por James Martin, el jesuita, que luego veremos una carta suya y el apoyo total de Bergoglio a él. El vergonzoso ascenso de Tucho Fernández a prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, otro que es un reconocido personaje que está en esa acera. Luego tenemos los recientes nombramientos de 2 canónigos de Santa María la Mayor, conocidos en toda la ciudad de Roma como que también son de esa otra acera. Confirman la pertenencia de Bergoglio al lobby al que debe su nombramiento y deliberadamente, dice Monseñor Vigano, no lo llamo elección, porque él considera que Bergoglio ya por fin dice que no es Papa Francisco. Ya era hora, Monseñor Vigano. Luego tenemos que Bergoglio no le abrió un proceso canónico a sus 2 protegidos depredadores de la otra acera, y que son argentinos, Julio César Grassi y Gustavo Zanchetta, condenados, ¿sí? Condenados y hallados culpables por la justicia penal de Argentina. Pues Bergoglio fue confesor de ambos mientras le sobra tiempo. Sin embargo, a Bergoglio, a ellos les deja en paz, no les abre proceso canónico, pero sí que más bien le falta tiempo para perseguir y destituir a los sacerdotes que son fieles a la sana doctrina católica. Luego tenemos que José Luis Gali en 2018 hizo la primera denuncia en Argentina por abusos sexuales al mal llamado Papa Francisco por el modus operandi, por la actitud de facilitación para cometer delitos. Sí, señor. Bergoglio dice que ser de la otra acera no es un delito. Nadie dice que eso sea un delito, o tener esa tendencia, nadie dice que sea un delito, pero aquí vemos como este tal José Luis Gali, que además es católico, él dice que es católico y está muy apesadumbrado, lo dijo en su época, en su momento, por el comportamiento de Bergoglio, no tuvo más remedio que denunciarle, porque facilita el cometer delitos, que brinda a sus miembros todas las facilidades, la actitud de ocultamiento y de hipocresía total. Dice que es un hipócrita total Jorge Mario Bergoglio. Y eso está tipificado en el Código Penal argentino, específicamente en su artículo 125 y otros. Es curioso que hace un rato había uno desde México que me escribía diciéndome que cambiara de rumbo, que yo estaba haciendo los frutos, las obras de la carne, porque estaba creando división, enfados, riñas y no sé qué, disensiones. Que nos acusen a mí y a este canal de crear eso, que vamos por camino del infierno, me decía que tenía que rectificar porque son obras de la carne, es bastante penoso. La palabra de Dios dice también en otro párrafo que hay que denunciar las obras de las tinieblas y ponerlas al descubierto. La gente necesita saber la verdad de lo que pasa en la Iglesia. La gente necesita saber que son incompatibles Bergoglio y nuestro Señor Jesucristo, que hay que elegir, o Cristo o Bergoglio. A estas alturas, lamentablemente, quien me lo decía tiene por Papa Bergoglio, y eso les nubla la mente de una forma terrible. Los peores son los blanqueadores de Bergoglio, aquellos comunicadores, seglares, sacerdotes u obispos que se empeñan a toda costa por blanquear a Bergoglio, por justificar a Bergoglio. Si siguen poniéndole una vela a Dios y otra al diablo, se irán con el diablo, eso es seguro. Igual que si deciden cometer pecado mortal contra un solo mandamiento del decálogo y cumplir los otros 9, irán al infierno. Además de que eso no es posible porque no van a cumplir ni de broma los otros 9. Es decir, ese tipo de mercadeo y de pacto, a Dios no hay que darle ideas, proviene del demonio. Eso son tentaciones y Satanás tentó a Dios y nosotros no podemos tentar a Dios ni dejarnos tentar por Satanás, porque ambas son pésimas ocurrencias. Bueno, esta reflexión que estoy haciendo aquí va dirigida tanto a los laicos como a los religiosos. Lo que pasa es que los religiosos tienen mayor responsabilidad, igual que tenemos una mayor responsabilidad los seglares que hablamos en público. Esto de salir en público a hablar es muy arriesgado y es como ir transitando por un campo de minas. Puedes obtener un premio y ser agradable a Dios, pero también está uno continuamente exponiéndose, y si actúa por cuenta propia, seguramente terminará errando y echando a perder lo que haya podido ganar. En fin, Dios nos conceda no meter la pata de forma grave y sin arreglo, porque los que opinamos públicamente sobre estos temas que son tan delicados y que tienen tanta repercusión en la vida de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica tiene una misión principal, que es la salvación de las almas.
la salvación eterna y no su condenación. Pues nosotros tenemos una gran responsabilidad, salimos públicamente a hablar y nos tenemos que comparar con unos cocineros que tienen que cocinar para alimentar a un nutrido número de comensales. Y sucede que no todos los ingredientes que tienen al alcance son saludables, sino que algunos son tóxicos y venenosos. Es decir, son mentiras. No podemos decir mentiras públicamente, no podemos engañar, no podemos confundir, ni ser ambiguos, ni alternar una información que provenga de la Sagrada Escritura y de Dios con otra que sea de nuestra cosecha movida por las pasiones de que le tengamos manía a alguien, ¿no? Si esto no va de tenerle manía a nadie, esto va de tener un juicio correcto y no de hacer un apostolado que únicamente presente al Dios de los modernistas. ¿Cuál es el Dios de los modernistas? Un Dios que nos espera en el cielo, que es amor, que perdona y que es misericordioso. Menos mal que Dios es así, si no, no se salvaría nadie. Pero omiten deliberadamente que hay que cumplir sus mandamientos, que Dios es justicia y que existe la posibilidad de la condenación eterna si rechazamos su amor. Por supuesto que sí. Solamente hay que ver el precio que tuvo que pagar el Hijo de Dios para que nos imaginemos la gravedad del pecado. Es que en eso se medita poco. Hay que meditar de verdad la pasión de Cristo y sacar dos conclusiones. Primero, llevar a la práctica en nuestra vida, cuando se presente la ocasión, la imitación de Cristo en su pasión. De eso tenemos que aprender del Señor. Y la segunda es luchar contra nuestras pasiones. El Señor no tenía concupiscencias, pero nosotros sí. Entonces, ¿de qué sirve estar delante de un crucifijo si luego uno resulta que no está dispuesto a acarrear la cruz que le conlleve el defender la verdad? La cruz hiende, duele. Pero si nos decimos cristianos, tenemos que llevar nuestra cruz. Y en esta época la cruz vendrá de la mano de la defensa de la verdad, del querer militar en el bando de la Santísima Virgen María. Bueno, pues entonces, si somos esos cocineros que tienen al alcance ingredientes saludables y otros que son venenosos, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar los venenosos para apartarlos y tener cuidado de no mezclar ambos tipos de ingredientes, los saludables y los tóxicos. Y actualmente el ingrediente más tóxico que hay que identificar es el que proporciona, el que suministra la masonería eclesiástica, que tiene como jefe a Jorge Bergoglio. Bergoglio es como una seta venenosa, la Amanita faloide, y su falsa doctrina es veneno mortal. La Santísima Virgen le explicó al padre Stefano Gobi que la masonería, igual que ella dijo en Fátima, lo que pasa es que han ocultado esa parte del secreto de Fátima, llegaría hasta el vértice de la Iglesia. Y ya ha llegado. Desde el año 2013 está. Y estos blanqueadores, pues, son muy amigos de cuando dentro de la táctica masónica del doble discurso Bergoglio dice algo correcto, rápidamente acuden como las moscas a un pastel, por no decir otra cosa, y empiezan a alimentarse de esa noticia para propagarla. El Papa ha sido tajante y ha dicho que no admitirá a las diaconisas, pero si resulta que ha montado una comisión al margen del sínodo de la sinodalidad, para que se note menos, donde ha integrado a una obispa anglicana y van a tratar el tema del ministerio sacerdotal de la mujer. Si es que es una máquina de mentir esta iglesia, pero rápidamente acuden y siempre que Bergoglio dice algo supuestamente en contra de la ideología de género, allí van y omiten que es un defensor de la Agenda 2030. En fin, es que esto es agotador, ¿no? El hacer un seguimiento de las noticias del Vaticano. Bueno, termino. Señores blanqueadores del sepulcro bergogliano, ustedes desagradan a Dios. Ustedes pueden escuchar aquello de no os conozco, pero si hemos predicado en tu nombre. Es que el Evangelio está lleno de citas que son aplicables a ustedes, así que están a tiempo. No sigan por ese camino y pásense al bando de la enemiga de Bergoglio. Si esto en el fondo es fácil, Bergoglio es del bando de Satanás y Satanás es enemigo de la Virgen y nosotros tenemos que ser hijos de la Virgen y no podemos mezclar ambos ejércitos. Porque aunque aparentemente ahora todos estemos mezclados y vayamos juntos a misa, porque todavía hay misa, aún no se la ha cargado Bergoglio, ya vendrá el segundo apagón eucarístico. Pero en el Evangelio también hay una parábola en la que
en la red están mezclados los peces buenos y los malos. Y entonces eso no vale, porque el juicio va a ser personal, individual de cada uno. Así que a tiempo están, hágannos caso. El Señor fundó una iglesia y quiere que los hombres ayuden a los hombres. No tenemos que pedir fenómenos místicos que son extraordinarios, apariciones, locuciones. Eso es la excepción. Lo normal es que las personas tengamos que escuchar a otras personas, que estén bien formadas, bien documentadas, que no tengan intereses personales, que se arriesguen. ¿A cambio de qué? Personalmente no ganamos nada. Entonces lo hacemos como fruto de unos años de formación, de estudio, de comprobaciones, nos va cuadrando todo, tenemos soltura, tenemos paz, porque si con lo que decimos tenemos paz, eso es buena señal, porque si no, estaríamos que no pegaríamos ni un ojo. Habrían salido ya una legión de personas a refutar de forma sólida lo que decimos y no ha aparecido nadie. Bueno, pues venga, mucho ánimo y a poner la mirada, por ejemplo, en la festividad del Inmaculado Corazón de María, próximo día 8 de junio, para poder ser engendrados y no salir de ahí y aguantar hasta que el Señor venga en todas las fases de su parusía. Muchísimas gracias. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra madre y señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.